hablando acerca del síndrome del sabio. Claro, un síndrome que se desarrolla a partir de daños cerebrales, de personas que justamente tienen estos daños cerebrales y que desarrollan distintas, digamos, funciones novedosas, no extraordinarias, por ahí que no estamos acostumbrados. Para eso, claro, invitamos tanto a Tiusito como también al doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Gracias por venir, doctor. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿de qué se trata? Para arrancar directamente, ¿qué es el síndrome del sabio? ¿Nosotros podemos ser sabios? ¿Ser o no? Bueno, parece que todos. Lo que pasa es que... Bueno, tenemos nuestra chance. Bien. Vamos todavía. El síndrome de Savant o síndrome del sabio, en realidad, aparentemente lo tienen 50 personas en el planeta en este momento. Son muy poquitos, muy poquitos. Ya están... Somos claro, tal cual. ¿Cómo le va, Acá está doctor? una de las 50, mira. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Cuántos faltan? Son 46 que quedan por ahí en el mundo, ¿no? Bueno, son muy poquitos. Sí, vos sabés que es un cuadro, en realidad, una noticia se conoció hace unos días y bueno, claro, como el tema es interesante, tiene gancho y sirve para explicar cuestiones neurológicas, empezó a aparecer en diferentes medios. Una americana, una norteamericana, una señora de apellido Erceg de unos 46 años, en el año 2009 tiene un accidente. Esta señora tenía una granja, se cae en una cañada, tiene un traumatismo realmente muy serio y tiene una lesión cerebral y también incluso una lesión a nivel de la columna, tal es así que había dudas si podía volver a caminar o no. Sí. La señora tenía un nivel cultural muy elemental porque su vida era cuidar las gallinas. Bueno, después de este accidente pasó un año y pico hasta que se recuperó y la señora primero se olvidó de toda su vida pasada, a pesar de que una amiga trató de explicarle y contarle. ¿Amnesia es? Y amnesia porque amnesia siempre es un olvido. En este caso fue un olvido de toda su vida pasada. Y cambiaron sus capacidades intelectuales, incluso cambió su emotividad. Se aplanó emocionalmente mucho, pero se transformó en una especie de genia en lo artístico, en lo plástico y en lo matemático. Que nunca había sido. Sorprendente, nunca había tenido ningún tipo de estudio. Ella puede pintar y puede dibujar cosas que nunca había hecho antes y que además nunca estudió. De repente ahora sabe. Y además tiene una capacidad matemática para los cálculos que tampoco la estudió. Sí. Bueno, esto en realidad te resume lo que es el síndrome de Savant o síndrome del sabio. ¿Cómo son las personas que tienen este cuadro? Curiosamente, el 50% o más son autistas. Vos tenés, por ejemplo, personas, aquí tengo una lista, ¿no? Hay un señor que se llamaba Pic de apellido, que podía memorizar una página cada 10 segundos. El señor había una página de texto. En su cabeza, 8.000 libros. 8.000 libros. En diferentes pruebas, él puede leer un libro y cada ojo una página diferente y memorizarla. Ahora, ese señor no tiene capacidad de planificar el día, no tiene inteligencia emocional, no tiene, ¿viste la inteligencia ejecutiva a la que vos usás? Vos decís, bueno, tengo que ir al programa o tengo que arreglar un programa con tal amigo. Viste que vos tenés toda la serie de pasos que tenés que ir cumpliendo para lograr tu objetivo. Eso no lo puede hacer, no puede abrocharse un saco. Entonces, en el síndrome de Savant, muchas veces se da esto de que tienen una memoria enciclopédica, pero no tienen capacidad de usar bien los datos. Algunos se llaman los hombres calendario. Vos podés hacerles preguntas, porque hay otros, ¿no es cierto? Y tuve una lista, son 50. Son 50 distintos. 50 personas detectadas en este momento en el planeta. Ah, ok, 50 personas detectadas. Tienen el síndrome de Savant. Y tienen, digamos, no son exactamente iguales, si bien tienen factores en común. Algunos son hombres calendario. Uno puede preguntarles, hacerles cálculos muy complejos de fechas, de qué día de la semana caen, pero con miles de años de diferencia, y el cálculo lo hacen instantáneamente. Algo para ver otra capacidad. Hubo un chico que tuvo un accidente y por supuesto tenía también este perfil del aplanamiento emocional y de esa inteligencia ejecutiva que no estaba presente, pero tenía una memoria visual increíble. Entonces lo subieron a un helicóptero. Desde el helicóptero pudo ver Tokio desde arriba.
Bajaron, le dieron un papel de 10 metros por 10 metros y le dijeron, dibuja todo lo que viste. Dibujó hasta la última calle y hasta la última casita. Ahora, doctor, ¿esto por qué pasa? Porque en el caso de la señora que nos contaba primero, no había tenido ningún tipo de aprendizaje sobre esto. Digo, no es que leyó y eso lo fue grabando. ¿De dónde lo traía? Pero vos tenés, por ejemplo, otro ejemplo. Autista y ciego, de Blois. Desde los 2 años notaron que memorizaba la música con una facilidad increíble. Miles de piezas musicales en su cabeza. Sí. Y tocaba 20 instrumentos. Autista y ciego, y nunca estudió música. Claro. Entonces, ¿qué encuentran los científicos? Primero que, evidentemente, hay como un desconcierto entre los neurocientíficos, porque dicen, ¿qué tienen estas personas en el cerebro que nosotros no tenemos? Parece, por lo pronto, que usan el cerebro de una manera diferente. El hemisferio cerebral derecho y el izquierdo cumplen funciones distintas. En nosotros, en estas personas, las áreas se sitúan de manera diferente a las que tienen funciones diferentes a las que cumplen en las personas corrientes. Todas tienen algún tipo de daño cerebral. Parece que esto desinhibe algunos circuitos. Pero yo claro, porque a veces uno lo que lee es Nosotros le vamos ilustrando mientras usted habla allí a su derecha. En la pantalla estamos viendo, no sé si es el caso al que usted se refería. En este caso es un hombre ciego y autista que toca desde los 2 años el piano. Exactamente. Ahora, es increíble. No, porque digo, porque esas partes del cerebro funcionen diferente, no es necesario aprender estos conceptos, sino que la realidad es que son superdotados en un área muy chiquitita y el resto de las funciones cerebrales no las tienen. No. Yo hace unos años, porque a veces vale más lo que uno vivió y vio que lo que lees. Hace unos años me llamaron al instituto del History Channel. Sí. Tenían un señor colombiano que hacía los cálculos con una rapidez increíble. Entonces nos preguntan qué prueba se puede hacer, primero para demostrar cómo trabaja, si realmente lo calcula, etc. Entonces nosotros les dijimos, bueno, mira, si el señor hace los cálculos realmente con la parte del cerebro que nosotros tenemos para hacer los cálculos matemáticos, el área del cálculo que está en el hemisferio cerebral izquierdo, como a caballo del lóbulo frontal, del parietal y el temporal, vamos a ver esa área del cálculo trabajando y quizás de una manera diferente a los normales. Ahora, si este señor memorizó todo o tiene mnemotécnicas, en realidad va a usar el lóbulo frontal, va a usar otra área. Conseguimos un resonador magnético de alta generación, se llaman resonadores de 3 Tesla, una resonancia funcional, nos lo prestó la Clínica La Sagrada Familia, y cuando pusimos al señor dentro del resonador y le hacíamos hacer los cálculos, nos llevamos la sorpresa que el área del cálculo que él tenía, en lugar de tener 2 centímetros por 2 centímetros, tenía como 10 por 15. Tenía un área del cálculo gigantesca. Y cuando nosotros le preguntamos, ¿por qué me preguntás, Nuria, por el tema del estudio? Le decíamos, pero ¿cómo puede calcular el logaritmo, no? Porque era increíble los ¿Cómo sabes lo que es un logaritmo sin tener información previa que aprender? Él nos decía, mirá, a mí esto, me decía, siempre me salió. Así como vos podés sumar 7 más 5 y te sale fácilmente, a mí me sale esto, claro. Imagínense, era una división de 5 dígitos contra 7 dígitos. Y él decía que era lo mismo que para mí hacer 5 más 7. Bueno, eso es algo innato. Ahora, él no tenía otro tipo de capacidades, incluso capacidades muy normales para nosotros, como es la inteligencia ejecutiva, como es la inteligencia emocional. Vieron que uno cuando está relacionándose con la gente, uno tiene como una realidad virtual de la cabeza del otro y sabe emocionalmente qué está pasando por la cabeza del otro. Entonces uno sabe qué tiene que decir, qué no tiene que decir, cuándo. Uno se acomoda al marco de la situación en la cual se encuentra. Ellos no tienen capacidad de enmarcarse en esta situación. Esto no tiene que ver con Asperger, ¿no? No tiene que ver. Tiene que ver. Muchos son Asperger. Muchos son Asperger. ¿Cómo sabes, no, porque tengo amigos, los que me ayudaron a editar un programa de televisión, y todos los hombres de su familia tienen un grado de Asperger, que es un tipo de autismo. Exactamente, es un tipo de autismo. Pero que los hace que casi lo definen por la inteligencia que tienen. Claro.
Por ejemplo, mi amigo nos dijo, no, yo no puedo hacer efectos especiales, tendríamos que contratar a otro. Uy, pero es un lío, dame un mes, dijo. No vas, en un mes vas a aprender. Bueno, al mes sabía manejar todo el programa de efectos especiales y estaba aprendiendo a tocar la guitarra con los tutoriales de YouTube directamente. Pero si le pedís que te entienda, una frase con doble sentido o un chiste... No, si le pedís que llegue temprano. Bueno, Nunca pero eso puede temprano. ser, bueno, pero eso puede ser... Pero una persona que no, vos a las 8 arrancamos y llega a las 9, decís, pero una hora no estuviste en el programa. Sí, perdóname. Porque no lo controla. Tienen asociado el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y eso es lo que los retrasa. Tommy, ahora, mi amigo no tuvo ningún golpe. Y sabés que el síndrome de Savant, la mayoría, porque el primer caso que nombramos es una mujer, pero la mayoría son hombres, no se sabe por qué. A ver, doctor, usted hablaba justamente, metiéndonos directamente en el síndrome del sabio. Cuando uno adquiere estas capacidades, ¿no?, que son extraordinarias, que usted decía, ¿no?, 50 personas la tienen a lo largo de todo el mundo, ¿se pierden otras? ¿Siempre se da este paso, digamos, es universal, digamos? Siempre se trata de un cerebro dañado. Y si bien tiene una enorme capacidad de información, no tienen la capacidad de usarla con la rapidez que nosotros la podemos usar. Claro. Uno a veces no tiene tantos datos de un tema y sin embargo uno tiene al toque eso y lo dispone para poder emplear. ¿Este muchacho es el de Tokio, doctor, o no? Claro. Es increíble. Ahora, esa pérdida de capacidad que menciona Tommy, ¿es porque justamente se desarrolla mucho otra? O sea, es como si fuera una balanza, si la vas llenando mucho de un lado, la dejás flaca del otro. Nuria, tanto los chicos que tienen este síndrome del sabio de forma congénita, que nacieron así, como los que la adquirieron, casos de chicos de 10 años que una bocha le pega en la cabeza, pierde todo y se comporta distinto, o la señora que cuidaba las gallinas. ¿Por qué? Todos son muy deficientes para la mayoría de las actividades intelectuales y tienen puntualmente una o dos en las cuales son, en este caso, genios, pero son muy poquitos. Me habla de mí, siento que me define. Siempre yo tiene que todavía ver... tengo que encontrar cuál es la que hago bien, pero... pero alguna hay. Buscala que la vas a encontrar. Alguna hay. Doctor, me tiene que ayudar, doctor. Pero en el caso del golpe, o sea, lo estamos hablando así y la verdad es que es bastante difícil de comprender para nosotros que no somos es de película. Médicos. Se golpeó pero digo, la cabeza señora y se que se convirtió en golpeó, genio. porque una cosa... Yo le digo lo que me pasa a mí tratando de comprenderlo. Sí. Y de golpe tener una habilidad. No, pero digo, en el caso de alguien que nace con eso, uno puede pensar que genéticamente viene así. En el caso de la señora que se golpea, que se le movió algo adentro de la cabeza que hace que se desarrolla... Se le alteró la arquitectura neuronal. Las conexiones de las neuronas se alteran, los circuitos empiezan a funcionar distinto. Cuando vos haces una resonancia magnética común, estructural, el cerebro es distinto. Y cuando vos haces una funcional, el cerebro y los circuitos se encienden de manera diferente. Y las distintas áreas tienen diferente tamaño, como te contaba la del área del cálculo, a la que tienen las personas normales. Hay áreas que no funcionan y otras funcionan exageradamente. Ese es básicamente porque todo esto tiene una base física. Acá hay un hardware, ¿no es cierto?, que es responsable. Claro. Y este hardware que vos tenés diferente, lo tenés o porque naciste con ese hardware de manera diferente o porque por azar, un golpe, justo te lo creó y te conectó las neuronas de manera distinta. Qué bárbaro, ¿no? Cuidado a dónde golpeamos porque también podemos quedar medio... O sea, trabaja de manera distinta, pero... Ojo, sí, 50 personas en el mundo tienen este síndrome del sabio, toda buena gente. Síndrome de Savant, toda buena gente, ¿no? Porque también te puede pegar, no sé, digo, cualquier parte de... Los malos de las películas generalmente algo de esto tienen, ¿no? Todos son personas que en general tienen un grupo familiar o amigos que los ayudan porque no son totalmente autoválidos, cumplen muy bien una función, pero en el resto no se manejan bien. Y vos sabés que muchos trabajan como dando conferencias, cursos y especies de shows y viven de eso, mostrando sus capacidades que obviamente asombran a la gente. Bueno, los médicos neurólogos tienen un plus frente a todos nosotros. Sí, atención, Susana Jiménez, ¿cuántos hay? ¿50? Susana Jiménez, no te metas, ten cuidado. Susana Jiménez, yo creo que llevaste ya 2. No, pero imagínate, el neurólogo te mira y sabe qué parte de tu cerebro está más desarrollada, ya sabe por dónde entrarte, sin lugar a dudas. Y si está desarrollado, ¿no? Gracias, doctor, como siempre, por haber venido.